Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de, y nuevamente estamos en el libro de Gálatas. Este es un libro cortito, eh, pero muy sustancioso, como ya lo habíamos comentado. Y vamos a estar hablando ahora acerca de vivir para Dios, a fin de vivir para Dios, ¿verdad? Así dice el texto y así es el título de la meditación, a fin de vivir para Dios. Dice así ahí en Gálatas 2:19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Y les pido que oren ahí en sus casas donde están, ¿verdad? Y también mi familia que está aquí presente, les pido que también oren, por favor. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos pedirte en esta noche que nos ayudes y que podamos el día de hoy, Señor, meditar en tu santa palabra, que podamos, Señor, edificarnos en ella, que nos hables a nuestro corazón de acuerdo a la necesidad de cada quien, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, Señor, guíanos y danos sabiduría de lo alto, Señor, porque la necesitamos. Queremos rogarte en esta noche que tomes en tus manos este tiempo, Señor. Que seas tú quien nos enseñe tu palabra. Tú que eres, Señor, el Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, que nos guía a toda verdad. Oramos para que cada uno, Señor, podamos ser edificados en tu santa palabra. Gracias, bendito Dios. Úsame, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, tenía una vida muy importante, tenía un papel muy importante en el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenía una vida muy ocupada, una vida en la que desde muy pequeño, desde niño incluso, estoy seguro, así como Timoteo, aprendió la escritura, fue instruido en la escritura. Luego de adolescente, ya joven, ¿verdad? En su primera juventud, fue instruido a los pies de Gamaliel. Lo dice así la palabra, ¿verdad? Con esa figura del lenguaje, ¿verdad? A los pies de Gamaliel. O sea, es decir, que el apóstol Pablo tenía como maestro a un hombre, un rabino llamado Gamaliel. Es decir, era alguien muy preparado en la ley, conocía a fondo la ley, conocía a fondo los profetas. El Antiguo Testamento es muy probable que se lo supiera incluso de memoria, pero sobre todo podía él, Gamaliel, ahondar en asuntos de la ley, resolver litigios, ¿verdad? Respecto al pueblo de Israel, con su ley, ¿verdad? Con la ley de Dios. Ellos estaban preparados de una forma muy profunda en la ley. Y Saulo de Tarso aprendió la ley a los pies de ese hombre. Él era su maestro. Entonces era un hombre, Saulo de Tarso, desde muy pequeño, muy ocupado,
lleno de tareas, porque aunque en ese tiempo no existía la universidad, no existían las aulas, ¿verdad? Como las conocemos ahora. En ese tiempo era seguir a un maestro cada día, así como los discípulos del Señor seguían a, a su maestro, que era el Señor Jesucristo. Así era la modalidad en ese tiempo. Y de ese modo, Saulo de Tarso, aparte de aprender, de escuchar las explicaciones que daba ese gran rabino, Gamaliel, él también buscaba por su cuenta, ¿verdad? Escudriñar las escrituras, escudriñar la ley, los profetas. Incluso cuando estuvo ya una vez convertido el apóstol Pablo, a punto de ser sacrificado por testimonio de él mismo, así lo dice ahí en la segunda epístola de Timoteo. El apóstol Pablo está en la cárcel y le hace un par de peticiones a su discípulo, ¿verdad? A su amado hijo en la fe, Timoteo. Le hace un par de peticiones y entre ellas le dice: tráeme los rollos, cuanto más los pergaminos. Le pide los pergaminos para leer la escritura, para estar escudriñándola. Gracias a Dios que podía contar Timoteo y Pablo y el apóstol Pablo con esta herramienta, ¿verdad? Con la escritura en físico por medio de los rollos, porque no era muy común el tener la palabra de Dios así como nosotros la tenemos ahora. Hoy en día cada familia puede tener una Biblia en su casa. Incluso los cristianos acostumbramos tener una Biblia cada quien, cada miembro de la familia tiene una Biblia, ¿verdad? El esposo, la esposa, los hijos tienen una Biblia cada quien. En ese tiempo no se podía, era muy difícil, era muy caro, pero gracias a Dios que el apóstol Pablo pudo tener, aún a punto de ser sacrificado, allí en el frío de las mazmorras, en donde estaba encerrado injustamente, pero por causa del evangelio, sufriendo las prisiones con gran gozo, sabiendo que todo eso era por causa del Señor Jesucristo. Y pudo él seguir escudriñando la escritura. Creo que él ya no podía evitar eso, ¿verdad? Él se deleitaba en la escritura. Y eso lo hacía desde siempre, desde niño, joven, ya más grande. Él era lo que acostumbraba a hacer por el tipo de vida que llevaba. Era, yo creo que casi un doctor de la ley, ¿verdad? De la escritura. Conocía la escritura profundamente. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo la conocía tan a fondo la escritura, pero no había logrado entender cuál era el centro, el corazón, el espíritu de la escritura. El apóstol Pablo no podía ver todavía ese gran tesoro que habitaba dentro de la escritura del Señor, dentro de la ley de Dios. Ese gran tesoro que era el Mesías, el Señor Jesucristo, porque él no lo podía ver. Por lo tanto, su manera de ver la Biblia, su manera de ver la ley, los profetas, era sin el Señor Jesucristo, enfocado en sus propias fuerzas, enfocado en cumplir con la ley para agradar a Dios, enfocado en agradar al hombre, enfocado en la apariencia exterior y
en pecar en lo oculto, ¿verdad? Pensando que eso no iba a tener ninguna repercusión en su vida, en su comunión con Dios. Pecaba en lo oculto el apóstol Pablo, así como lo hacían los fariseos. El Señor Jesucristo los denuncia a los fariseos y les dice que son sepulcros blanqueados porque son, por fuera parecen sin mancha, como si no tuvieran pecado, pero por dentro había solamente muerte, podredumbre de pecado. Y por lo tanto, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que los fariseos en lo oculto tenían pecado. En lo oculto, tanto en el corazón como donde nadie los veía o donde la mayoría no los veía. Sin embargo, Dios los veía. Y ellos no habían renunciado a lo oculto. Y el apóstol Pablo renuncia a lo oculto. Dice, renunciamos a lo oculto. Ahora, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso, se encuentra con el Señor Jesucristo, ahí es donde comienza a cambiar su perspectiva acerca de la ley. Ahora, el apóstol Pablo, su manera de ver las cosas era que la ley, ahora para lo que él había entendido que la ley servía a Dios, era que nos exhibía como pecadores que somos, muestra nuestro pecado y nos lleva al Señor Jesucristo. La ley es la que nos lo guió a él, al Señor Jesucristo, porque una vez que él se encontró con el Señor Jesucristo, le fue mostrado que él era un pecador, que no era como él pensaba, que él no era mejor que los demás, sino que él era un pecador. Incluso él mismo se cataloga como el pecador más grande, como el primero de los pecadores, porque no solamente pecaba en lo oculto, no solamente pecaba contra Dios a la manera de como lo hacían los fariseos o cualquier persona, sino que pecaba contra la iglesia del Señor, perseguía al Señor Jesucristo porque perseguía a la iglesia del Señor. Y una vez que el Señor se le muestra al apóstol Pablo en toda su gloria, el Señor Jesucristo, entonces es que él puede ver en esa luz gloriosa del Señor, puede ver toda la oscuridad, todo el pecado que hay en su corazón. Y entiende entonces que todo lo que estudió, todo lo que estuvo viendo desde niño, desde joven, a los pies de Gamaliel, toda esa ley que él aprendió de memoria, todas esas leyes, esos mandamientos que él escudriñó, analizó, entendió, se dio cuenta que lo condenaban a él. Se dio cuenta que la ley, el fin de la ley es la muerte. Porque dice la palabra ahí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado de pecar contra Dios. Toda la ley te lleva a eso. Toda la ley conlleva o lleva hacia la muerte. Por eso era necesario hacer sacrificios de animales. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo muriera en la cruz por esa ley, porque esa ley nos condenaba a nosotros, condenaba al apóstol Pablo y a todo el mundo a la muerte. Y por lo tanto necesitaba haber una muerte que cubriera
todos los pecados de todas las personas. Y esa muerte fue la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Esa muerte fue la que cubrió el pecado del apóstol Pablo, la que limpió los pecados del apóstol Pablo. No solamente los cubrió, sino los limpió, los desapareció, los perdonó, los justificó al apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo ya era hecho justo, ya no era un vil pecador como nosotros lo éramos también antes de conocer al Señor Jesucristo, sino ahora el apóstol Pablo fue justificado delante de Dios y ahora ya había sido totalmente limpiado, perdonado de sus pecados. ¿Por qué? Por la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está reconociendo que esa ley implica la muerte, ¿verdad? Implica que si tú estás bajo la ley debes morir porque has pecado delante de Dios. No puede una persona decir, yo estoy bajo la ley, pero estoy procurando cumplirla y esforzándome porque al final de mi vida cumpla la ley y pueda salvarme. Eso no es posible, porque en cualquier momento de tu vida te vas a equivocar. Todos los días nos vamos a equivocar, así como nos equivocamos cada día. Eso no es posible. Una persona no puede depender de la ley para poder salvarse, porque la ley lo va a condenar. Una persona debe depender solamente del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar. Entonces el Señor Jesucristo salvó al apóstol Pablo, lo salvó de la condenación, le dijo, ahora le reveló que el Señor Jesucristo había muerto por él en la cruz y que esa ley que lo condenaba a él a morir ya no lo iba a condenar más, porque ya él, en el momento que estaba aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo para que lo salvara a él también estaba muriendo. También estaba muriendo, siendo crucificado también en la cruz junto con el Señor Jesucristo, como dice aquí en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, de esa manera, hermanos, de esa manera, la manera de vivir para Dios es primeramente muriendo a la ley, muriendo al pecado y muriendo a nosotros mismos. Muriendo a la ley porque, como ya lo hemos mencionado, como ya lo dijimos ahorita, la ley nos condena a la muerte. Entonces, es necesario morir para poder ser librados de esa muerte, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya murió, pero no es solamente de que Él tomó nuestro lugar en la muerte y yo puedo aquí continuar con la vida que llevo como yo quiera llevarla, sino que el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz para que yo también muriera. No físicamente, porque yo voy a seguir vivo, gracias a Dios, aquí en este mundo. Pero voy a morir al pecado. Ya no voy a vivir yo para mí, voy a vivir ahora para Dios. Dice el versículo 20, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Entonces, primeramente, debemos morir a esa forma de pensar, de que por medio de la obediencia nos vamos a salvar, de que por medio del cumplimiento de las leyes de Dios nos vamos a salvar. Debemos morir a esa forma errónea de pensar. Debemos morir a la ley. No literalmente en el sentido físico, pero sí
para la ley estamos nosotros considerados muertos, porque ya hubo un pago en la cruz, ya alguien murió por mí en la cruz, y yo también fui juntamente crucificado con ese alguien que es el Señor Jesucristo, para dejar de vivir expuesto a ser condenado por la ley. Entonces, de esa manera, primeramente debo morir a la ley, pero debo también morir al pecado, porque precisamente la ley, eso es la función de la ley. La función de la ley no es salvar. La función de la ley sí es guiarte hacia el Señor, pero no es guiarte hacia el cielo. Es guiarte hacia el Señor en el sentido de que la ley te muestra que eres un pecador. Cuando tú lees los 10 mandamientos te das cuenta que eres un pecador. Sabes que has hurtado alguna vez y que incluso hace poco tal vez lo has hecho todavía. Tal vez eres muy honrado en tu trabajo, pero le has robado a Dios. Le robas su tiempo, le robas su día, que el Señor nos demanda en su palabra que le debemos dar un día. Toda nuestra vida es de Él, pero en su palabra está esa enseñanza. Un día, santificarlo para Él, entregarlo a Él. Y se lo robamos, no nos congregamos. El diezmo le pertenece a Él y se lo robamos porque no lo damos. Entonces, desde ahí ya estoy siendo condenado por la ley. Y tal vez también te sientas muy recto por nunca haber cometido adulterio. Pero el Señor Jesucristo muestra el espíritu de este mandamiento y dice: si has mirado a una mujer y la has codiciado en tu corazón, has adulterado con ella en tu corazón. Entonces también eres culpable de adulterio. Y esto aplica tanto a mujeres como a hombres. Y así podemos seguir. Si tú te pones a leer la ley, si te pones a leer la ley engañándote a ti mismo y diciendo: yo no he fallado en estos mandamientos, como muchos así lo hacen. No he fallado, nunca he robado, nunca he mentido, y se engañan a sí mismos. Pero si eres honesto contigo, si eres honesto con Dios, al momento de leer solamente los 10 mandamientos, no toda la ley, solamente los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, te vas a dar cuenta que has cometido sacrilegio, te vas a dar cuenta que has cometido idolatría, te vas a dar cuenta que has jurado en vano, te vas a dar cuenta que has robado, que has incluso adulterado, aunque sea en el corazón, y eso es tan ofensivo para Dios como si lo hubieras hecho físicamente. Entonces, la ley te está mostrando que necesitas un Salvador. Por eso, la ley te guía hacia el Señor, pero no te puede guiar hacia el cielo. Al contrario, la ley te lleva al infierno. La ley te condena a morir, pero te hace ver que necesitas que alguien te salve, que es el Señor Jesucristo, que murió por ti, que pagó ese precio de la ley de morir por tus pecados. Por nuestros pecados nosotros mismos debíamos morir, pero el Señor Jesucristo fue quien murió por nosotros. Entonces, debemos morir a la ley, debemos morir al pecado. Es decir, ya una vez que nosotros hemos reconocido que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, entonces yo soy crucificado junto con Él en la cruz y ya no vivo yo. Ya no vivo para pecar. Estoy muriendo al pecado. Y por lo tanto el pecado ya no puede ser tu Señor. Ahora tu Señor es el Señor Jesucristo. Antes no podías dejar de pecar. Era imposible, por más que te esforzaras. Pero ahora que el Señor te ha liberado del pecado por medio de su muerte en la cruz, por medio de su resurrección poderosa, y que con su Santo Espíritu te resucitó también a ti, te dio vida juntamente con Él. Entonces ahora
ya no estás esclavizado al pecado. Ahora puedes ser libre de pecado porque tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te hace libre de ese pecado. Ya no puedes caer en pecado como si no tuvieras otra elección, otro camino. Puedes caer porque te equivocas, como todos nos equivocamos. Pero el pecado ya no te puede forzar como antes lo hacía. Ese pecado que mora en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, ya no se enseñorea más de ti. Por lo tanto, si acudes al Señor, el Señor te librará día con día de ese pecado. Ya eres libre de ese pecado. Entonces tú ya estás muerto al pecado. El pecado no puede ir a tocar la puerta de alguien que ya murió. El pecado no va a ir a buscarte porque no es lógico ya. El pecado te está tomando como que ya moriste, así como la ley también. La ley ya no te condena porque ya estás juntamente crucificado con el Señor Jesucristo. Ya no vives para ti, ahora vives para el Señor. Entonces, ni la ley te puede condenar. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Ninguna condenación, ni siquiera una pequeña, ninguna condenación hay para ti si estás en el Señor. La ley ya no te condena. El pecado no se enseñorea más de ti. Entonces ya moriste a la ley, ya moriste al pecado, pero probablemente todavía te rehúses a morir a ti mismo. Tal vez todavía creas que el cristianismo es buscar tu propia felicidad, buscar la felicidad de acuerdo a como tú la ves en tu punto de vista, a como tú ves el mundo. Pero créeme que la felicidad que el Señor te ofrece es mucho mayor que lo que el mundo te puede ofrecer. El diablo va a venir y te va a poner delante de ti muchas tentaciones y te va a parecer muy bueno todo eso. Pero si eso te hace alejarte de Dios, entonces no es una victoria para nada, sino que es una derrota porque te estás alejando de Dios. Entonces, lo que tú debes buscar es servir a Dios, vivir para Él, y la bienaventuranza viene en automático, no necesitas buscarla. Bienaventuranza significa ser 3 veces feliz, o sea, mucho más que la felicidad que el mundo busca. Entonces, una vez que tú vives para Dios, una vez que moriste a la ley, una vez que moriste al pecado y una vez que mueres para ti mismo y ahora te dedicas a vivir para Dios, vas a ser bienaventurado y ni siquiera lo vas a estar buscando. Van a venir cosas a tu alrededor, pero ¿qué? Si vienen, si ya moriste a la ley, ya nadie te puede condenar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué si vienen las cosas, las tribulaciones? Si ya moriste al pecado, si lo peor que te podía pasar es que el pecado se siguiera enseñoreando de ti y que fueras condenado. Pero el pecado ya no se enseñorea más de ti, porque ahora vive el Señor Jesucristo en tu corazón, porque ahora tu Señor es el Señor Jesucristo. Entonces, cualquier cosa que venga, por más dura que parezca, si ya tienes estas cosas, si has sido librado de la ley, si has sido librado de la condenación, si has sido librado de la muerte, si has sido librado del pecado, y si has sido librado de ti mismo para vivir para Dios, entonces lo tienes todo, porque ya tienes al Señor Jesucristo. Eso es vivir para Dios, porque podemos pensar que vivir para Dios es vivir como yo creo que debo vivir para Dios, a como yo pienso
no a como su palabra lo dice, sino a como yo pienso. Por ejemplo, si yo pienso que es que el diezmo es para, si es para Dios, entonces no lo voy a dar en la iglesia porque a lo mejor ahí se lo roban. Lo que voy a hacer es que mi diezmo lo voy a dar a los pobres. Y nosotros ahí estamos tomando decisiones sobre algo que no nos pertenece, le pertenece a Dios. Si queremos darle a los pobres, pues vamos a darle de nuestro dinero, ¿verdad? Voluntariamente. Pero nos hacemos los piadosos, ¿verdad? Quitándole a Dios lo de Él y queriendo mostrar una cierta falsa piedad. Pero queremos buscar la felicidad a como nosotros vemos el mundo, y eso está equivocado. Eso nos va a traer consecuencias nefastas, cosas que nos van a hacer daño, porque Dios va a buscar enderezar nuestra vida, va a buscar que vivamos conforme a su palabra, que vivamos conforme al Señor Jesucristo, porque esta es la esencia de este texto. Vivir para Dios no es hacer lo que yo creo que es bueno para Dios o hacer lo que yo creo que significa vivir para Dios, sino que es vivir la fe del Hijo de Dios. Dice aquí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esto solo puede significar que ahora vives como el Señor Jesucristo vivía, amando a su Padre Celestial. Esa es la fe del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, tenía una confianza, o tiene, pero estoy hablando de cuando estuvo aquí en la tierra, tenía una confianza infinita, grande, a más no poder, hacia su Padre Celestial. Él lo obedecía porque sabía que obedecer a su Padre era bueno, es bueno. Y él vivía para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Esa es la fe del Señor. Él amaba en gran manera a su Padre Celestial. Esa es la fe del Señor. Y así, de esa manera, hermanos, nosotros podemos vivir en esa fe porque ahora Cristo vive en nosotros. No es solamente que está en nuestro corazón como si yo estuviera alojando una idea de quién es Jesucristo. Y sí, aquí está en mi corazón un recuerdo, una idea. No, realmente vive en ti, en el Espíritu Santo de Dios. Ahora el Señor Jesucristo, lo que Él vivió aquí en la tierra, en carne propia, Él lo está viviendo por medio de ti ahora. Y por lo tanto, si el mundo aborreció al Señor Jesucristo, pues ahora el mundo te va a aborrecer a ti. Si el mundo persiguió al Señor Jesucristo y buscaba matarlo, ahora el mundo va a buscar hacer eso contigo. Tal vez no te van a matar físicamente, pero van a buscar hacerte a un lado, ¿verdad? Borrarte del mapa de alguna manera. Entonces, trae sus consecuencias, ¿verdad? Trae sus pruebas, ¿verdad? Las tribulaciones, viene junto con el paquete, pero nada de eso se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y con la gloria que ya tienes hoy en día. La gloria de ser llamado su hijo, es una gran gloria. La gloria de ahora ser siervo de Dios, porque Él es tu Señor. La gloria de haber sido salvado por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Creador de todo el universo.
Entonces, ahora vivir para Dios, hermanos, significa que el Señor Jesucristo viva su vida en ti. Porque dice aquí también, en agradecimiento, con esto concluimos, la manera en que tú vas a vivir para Dios, vas a tener una motivación muy grande. Tenemos una motivación muy grande para vivir para Dios, que el mismo Señor Jesucristo vivió para nosotros y murió para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir, pudiéramos ser salvados. Entonces el apóstol Pablo dice que ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pudo haberlo dejado hasta ahí el apóstol Pablo, pero añade, y con mucha razón, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si el Señor me amó de esa manera, si el Señor se entregó a sí mismo, dio su vida completa, no dio solo una parte, no, dio su vida completa, lo clavaron en una cruz, murió ahí, entregó su vida por nosotros. Por lo tanto, hermanos, díganme si no hay un motivo grande para vivir para Dios, siendo que Él ya vivió y ya murió por nosotros y resucitó y ahora sigue viviendo al lado, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, sigue mostrando su amor día con día en nuestra vida. Díganme si no hay, hermanos, una gran razón para vivir para Dios. Así es que vivamos para Dios, hermanos, no para nosotros. Muramos cada día a la carne, a nosotros mismos, al pecado. Muramos a eso para vivir para Dios. No puedes vivir para la ley, para la carne, para el pecado y para ti, y aún así vivir para Dios. Eso no es posible. Necesitas morir para todo para que puedas vivir para Dios. Es la única forma. Es la única manera. Que nada atrape más tu atención que el mismo Señor Jesucristo, que su palabra, que estar en comunión con Él, que estar en su casa, que servirle. Que nada atrape más tu atención que obedecerle en sus mandamientos, que amarlo a Él, que amar a tu prójimo, que amar a tus hermanos, que amar a los tuyos, que amar a los perdidos. Que nada atrape más tu atención que vivir para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tenemos, Señor, muchos defectos. No podemos decir que ya estamos completamente viviendo para ti, Señor. Tú sabes que eso no es cierto. No podemos mentirle a nadie, Señor. Pero esta palabra, Señor, redarguye en nuestro corazón y nos recuerda, Señor, que el único propósito por el cual estamos aquí es que tú quieres que vivamos para ti. Y eso nos trae cosas tan bellas, tan hermosas, Señor. Tu misma presencia es un gran tesoro para nosotros, Señor bendito. El amor que mostraste por nosotros en la cruz, por cada uno de nosotros. Todo lo que hiciste, Señor, para poder salvarnos, nos muestra, Señor, tu gran amor. Por lo tanto, te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes, porque queremos vivir para ti, Señor. Queremos ser tus siervos, tus hijos, hijos amados, comportarnos así como hijos amados tuyos. Ayúdanos, Señor, cada día a morir a nosotros mismos,
a estar crucificados juntamente contigo en la cruz para vivir para ti. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.